Estoy aquí muy entusiasmado de poder volver a estar aquí en Real Jesus. Tuvimos un ligero ahí retraso, pero bueno, estamos con todo tratando de poder contar un poquito de lo que hemos estado leyendo ahí en la palabra y recibiendo de parte de Dios. Recordemos que Real Jesus para mí siempre fue un sentir de que a pesar que hay una profundidad en medio de la palabra del Señor, también puede haber algo práctico, que lo difícil se puede hacer práctico y que de una vez podamos quedar desafiados, ¿verdad?, a tener un cambio en nuestra vida, ¿verdad?, que podamos predicar a un Jesús real. Y bueno, hay algo que les quiero platicar, que para mí creo que va a ser mi caballito de batalla por cierto tiempo. Y quiero, yo realmente en este verso que voy a leer inicialmente, yo dije no voy a poder volver a darle otro punto de vista a esto, porque he estado con la parábola del hijo pródigo por mucho tiempo y le doy aquí, le doy allá, pero pues quiero hablarles un poquito de esta historia y de una perspectiva que vi que me parece alarmante. Vamos a ver, una de las cosas es que, por ejemplo, en mi caso, cuando ustedes escuchen este audio o estén aquí por Estéreo Más, en mi caso hay un peso generacional que yo llevo, hay un peso, no tal vez un peso generacional, sino que un peso de responsabilidad, ya que pues mi papá, mi mamá, que son pastores, y mi mamá que ya está con el Señor, pues dejaron un legado pues que me parece muy, muy grande, no solamente para mí, sino para muchas personas. Fueron personas y han sido personas impresionantes, no solamente para mi vida, para nuestra familia, sino que para un montón de gente. Entonces he estado tratando de ver cómo o qué dice la Biblia acerca de la herencia, del legado, y estuvimos platicando un poquito acerca de la herencia, etcétera. Pero yo quiero hablar de se necesitan puentes. ¿Y por qué se necesitan puentes, Germán? La palabra puente sale una sola vez en la Biblia, cuando habla de cómo Babilonia iba a ser conquistado. Y dice Lucas 15, hablando un poquito del hijo pródigo, en Lucas 15:11, y yo quiero recordarles un poquito la historia y darles esta perspectiva diferente, es que había una casa donde por un lado estaba un hijo menor. Y el hijo menor, pues, ustedes saben que se sentía merecedor de su herencia y es por eso que la pide su parte, dice que cambia esa parte, su herencia por dinero, vive perdidamente y pues finalmente se lo gasta todo, está en un momento de mucha necesidad. Se recuerda que en la casa de su papá hay pan y regresa el padre. Como un acto de misericordia viene, aún estando lejos se acerca y pues empieza a haber un tipo de restitución para el hijo menor, anillos, sandalias, vestiduras nuevas, una gran fiesta. Y después el padre corre también con el hermano mayor, que también tiene este mismo problema de sentirse merecedor, pero ya no porque él quería gastarse, ya no por la misma razón del hijo menor, sino que él dice: yo me siento merecedor porque toda mi vida he estado aquí. Y entonces vemos que el padre llega y le dice: mira, en Lucas 15:32, mira, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ahora ha revivido, se había perdido y ahora ha sido hallado. Y entonces quiero hablar un poquito acerca de esta casa y esta representación de la casa, viéndolo en un ángulo de herencia, un ángulo monetario. Vamos a tratar de darle un enfoque financiero, quizás no un financiero, pero sí monetario, de lo que estaba pasando en esa casa. Podemos ver la herencia que poco a poco se iba gastando, primero con todo el problema que da el hermano menor, y segundo, pues con que el papá le va a dar nuevamente parte del tesoro, de su tesoro personal, otra vez al Gastón. Y del otro lado vemos al hermano mayor, que también se quiere gastar su herencia lejos de su padre, porque dice: no me has dado ni siquiera un cabrito para estar con mis amigos. Entonces realmente había una casa que estaba quizás en quiebra, hablando de la herencia, o estaba a punto de quebrar, se estaba disolviendo la herencia entre sus manos. Entonces nosotros como casa, ya sea espiritual,
o quizás ahí en tu casa donde tú me estás escuchando, se puede estar disolviendo un trabajo de toda la vida de una generación que trabajó, le creyó al Señor, ofrendó su vida, y por este tipo de problemáticas se estaba disolviendo o perdiendo la herencia. Entonces aquí quiero detenerme, porque ¿por qué se necesitan puentes? ¿Por qué ese nombre, se necesitan puentes? Porque lo que yo veo aquí en esta casa es que habían puentes quebrados, es decir, no había un puente que pudiera restituir dos generaciones. Aquí este es el primer punto que para mí es especial. Ya sea si tú estás en tu iglesia y hay un cambio generacional, o estás en tu casa también y tenés un hermanito pequeño, un hermano muy grande, pues nos va a servir un poquito aprender esto. Tenemos que ver los dos lados de tierra y también el puente. El puente obviamente es el padre que trata de restaurar la relación entre ellos, pero miren qué tremendo. Había un puente quebrado entre dos generacionales, había un puente quebrado, entre dos generaciones. Lo que necesitaba esta casa para que la herencia se pudiera mantener es que hubiera un puente generacional. Aquí me gusta mucho. Para que se pueda mantener una herencia espiritual, no se pueda perder los fundamentos con los que se hizo, pero también no quedar solamente con la herencia que se hizo, sino que sea multiplicada con cosas nuevas. Debemos de tener ese espíritu de puentes generacionales. Tremendo que el Señor se mueve de gloria en gloria y de poder en poder. De gloria en gloria, es decir, que siempre debe de haber gloria, es decir, la herencia obtenida, y otra vez gloria de la nueva herencia que el Señor va a regalar. Por ejemplo, vemos algunos puentes quebrados en la Biblia. Saúl, en el momento que escucha los cantos de las mujeres que decían, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, realmente era lo normal. Es lo celestialmente correcto, si ustedes quieren ponerle un nombre así. Era lo espiritualmente correcto que esta generación mate 1000 y la segunda 10,000. Entonces los puentes quebrados se ponen a ellos de primero, y no entienden que la generación menor va a tener que multiplicar. Vamos a seguir un poquito con los puentes quebrados. Entonces miren qué tremendo, porque aquí en este puente quebrado que la Biblia nos habla en Lucas 15:11, vemos los dos lados que había conflicto. Primero, porque el menor puede caer o puede tender a tener un problema grande, es que ellos abrazan la misericordia. Es decir, Dios me perdona, hay nuevas misericordias cada mañana, realmente no importa cómo me vista, realmente no importa, el Señor ve mi interior, el Señor no ve como todos los hombres, no importa que vengan aquí, no importa que vengan allá, porque Dios nos ama y Dios nos perdona. Yo pregunto, ¿será cierto eso? Claro que es cierto, claro, esa es la gracia y la misericordia del Señor. Pero el problema de ese lado del puente es que a la hora de estar bajo la casa, que esto nos tipifica obediencia, ya no puede soportarlo. Es decir, que es un lado que ama la gracia y la misericordia, pero desecha la ley. Entonces aquí vemos el problema de esta nueva generación, o tal vez no el problema de esta nueva generación, pero lo que podemos llegar a caer es que amamos la gracia. Bueno, yo soy alguien defensor y predicador de la gracia donde me toque estar, pero también he entendido que la llave para todos los triunfos, quizás pocos que tengo, ha sido la obediencia. Entonces debemos de predicar la obediencia. Debemos decirle a esta nueva generación joven que amén, Dios te perdona, pero también Dios quiere una generación diligente, una generación temerosa de su casa, una generación temerosa de Dios. Porque, por ejemplo, Sansón fue alguien que abusó de la gracia, era así como este hermano. Entonces vemos, por ejemplo, que del otro lado
También vemos otro lado quebrado, otro lado peleado quizás. La generación mayor peleada también con la herencia. ¿Por qué? Porque la generación mayor abraza la ley. ¿Por qué digo que abraza la ley? Le dice, Padre, yo siempre he estado en esta casa. Yo siempre he estado en esta casa. Es decir, aquí he estado yo siempre bajo obediencia. ¿Cómo es posible que que te haya desobedecido haya venido y le estés dando todo lo que le estás dando? Y entonces él estaba de acuerdo con la ley, es decir, abraza la ley, pero desprecia la gracia. Entonces aquí vemos en palabras resumidas, el hijo menor o del lado menor abrazan la gracia, desprecian la ley. Y del otro lado abrazan la ley y desprecian la gracia. Entonces llega el papá y el Señor empieza a hacer cosas y él llega al puente, que esto es lo que yo espero que podamos ser todos, puentes generacionales. Germán, ¿qué beneficio va a traer un puente generacional? Que la herencia no se pierda, que sea multiplicada. Dicen que entrevistaron a alguien que es como un millonario en Dubái y dice, bueno, mis papás anduvieron en camello, a mí me tocó andar en carro, a mis hijos les va a tocar andar en avión, a mis nietos les va a tocar andar en avión también, pero sé que a mis bisnietos les va a volver a tocar estar en camello. Horrible lo que está diciendo. Es decir, sé que las generaciones cambian y que momentos duros hacen hombres duros y momentos de mucha prosperidad hacen personas débiles y los hombres débiles hacen otra vez, provocan momentos duros. Entonces, como herencia espiritual, tenemos que tratar de ser este puente generacional. Tremendo cómo podemos sentirnos merecedores y los dos merecimientos son malos. Yo me merezco porque soy hijo, por gracia, yo lo merezco todo y no me importa obedecer. O el otro lado, yo merezco todo porque llevo 20 años en el ministerio. Tampoco es así. Realmente el enfoque correcto debería de ser, lo que a mí me interesa es la herencia espiritual, el trabajo que ha habido detrás en esta casa. Por ejemplo, dice la palabra, el hombre bueno, dice, da herencia, dice, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, qué tremendo que el Señor determina si sos bueno cuando vemos la herencia en nuestros nietos. Germán, ¿cómo se va a saber si hay un buen trabajo de parte tuya? Cuando mis nietos al ver a mis nietos van a juzgar ustedes qué tan buen trabajo yo hice. Ahora, la pregunta es, ¿estamos siendo puentes para esta generación? ¿Estaremos siendo puentes para esta generación? ¿O menores están siendo puentes donde también abrazan la ley o han menospreciado la ley del todo y son irrespetuosos, son personas que son imprudentes, que no respetan el templo? Porque eso nos pasa. Se quejan de los muchachos ahora que no quieren entrar, que hablan todo el culto. Es una generación peleada con la ley. Y en algún momento de reacción puede ser que nos estemos dando cuenta o lleguemos a estar como esta casa, donde se estaba perdiendo la herencia. Entonces, por ejemplo, bien, llega el puente del Señor y te dice, llega el puente que es el Padre y dice, ok, yo ya veo que ahora querés abrazar la ley. Bienvenido. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo regresa y dice, hey, yo lo que quiero es ser un jornalero más. Ya que un jornalero debe de obedecer sí o sí. Ya valoraste la ley. Gloria a Dios, podés entrar. Estira, se construye un puente del menor y después llega y se va del otro lado y le dice, hey, todo lo que tengo es tuyo, pero te quiero recordar que era tu hermano el que estaba muerto. Ahí le dice, recordate que somos uno en Cristo, recordate que esta nueva generación va a pastorear a tus nietos, recordate que esta nueva generación es la iglesia del futuro, recordate que lo que para nosotros es común en algún momento fue avivamiento. Y entonces el Padre llega, estira su brazo izquierdo y derecho y se vuelve el puente entre dos generaciones. Yo quiero invitar
a todos los que me pueden estar escuchando, ¿verdad? Ahí por medio de la radio, por medio del mensaje en alguna plataforma digital, que seamos puentes generacionales por el bien de nuestra herencia. Por el bien de nuestra herencia, seamos puentes generacionales. ¿Saben otro puente que yo veo aquí? Puente entre la ley y la gracia. Jesús mismo realmente fue el puente entre la ley y la gracia. Jesús mismo cumple toda la ley. Es decir, amo, Señor, la obediencia, amo tu ley. Pero después llega y empieza a hacer actos de gracia, amor y bondad. Que para del lado de los fariseos y religiosos, o para el lado de la ley, Jesús mismo era piedra de tropiezo. Por ejemplo, en Romanos 9:32 dice, ¿y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no solo por confiar en Él. Pero escuchen esto que dice: por eso Cristo, Dios Santo, Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Entonces también tenemos que ser puentes de ley y gracia. Puentes de ley y gracia. Entonces, de un lado, ¿verdad?, puede que la gracia esté, así como les contaba yo de Sansón, ¿verdad? Por ejemplo, para mí otro puente quebrado generacional, retomando un poquito, es Ezequías. Si no me daña a mí, no hay ningún problema. Y enseña todos sus tesoros, dice la palabra. Entonces, ¿qué tipo de puente estaremos siendo para esta generación? ¿Estaremos siendo un puente quebrado? ¿Un puente generacional? ¿Estaremos siendo un puente entre la ley y la gracia? O chavos que me están escuchando, o un puente entre la gracia y la ley. Les voy a decir el mejor puente entre la gracia y la ley que yo encontré. Dice, y el joven Samuel, es decir, una generación joven, dice, no dejaba caer ninguna palabra a tierra. Se los quiero leer aquí, déjenme buscarlo. Cómo él tenía otro tipo de forma de actuar. Otro tipo de forma de actuar. Aquí está, ¿ve? Creo que es esta. Vamos a ver si es esta. Dice la palabra. Miren qué tremendo. Esto es en Primera de Samuel 3:1. Hablando un poquito de lo que escaseaba. Dice, y el joven Samuel, miren el tiempo, miren qué tremendo, porque este es el tiempo que vivimos. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. 2 generaciones nuevamente. Una generación vieja que había perdido la visión. Dicen que Elí ya tenía un tipo de catarata, dicen algunos comentarios. Es decir, ya no miraba claramente. Había perdido la visión. Pero cuando hay una generación que está perdiendo la visión, debe de haber un puente, como un puente generacional como Samuel. Germán, un puente de gracia. Sí, amén, gracia porque era joven. Pero dice, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces llega el puente generacional que es Samuel. ¿Por qué digo puente generacional o puente entre gracia y ley? Y dice 1 Samuel 3:19, y Samuel creció. Es decir, que iba creciendo, y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, que era un amante de la ley también. Chavos, si pudiéramos dar un consejo a esta nueva generación, es que ame la ley así como aman la gracia. Y si pudiéramos dar un consejo a esa generación que ha trabajado por tanto tiempo, amen la gracia así como aman la ley. Escuchaba un podcast de un pastor que admiro mucho, apellido Barriger, y se encontraba, y tal vez con esta historia termino, se encontraba con la fundadora o la voz cantante de Hillsong, y dice que viene una nueva generación y saca un CD que se llama, un CD, ¿verdad? Ya me escucho como viejo. Una producción que se llama Hillsong United, que era esa nueva generación joven, que después ese mismo Hillsong United es Young and Free. Y obviamente cambiaron los ritmos, cambió todo, ¿verdad? Y dice que ella en algún momento hubo un malestar en ella, porque decía, Señor, ellos no han pagado el precio que yo pagué.
Ya no han pagado el precio. Y el Señor le dijo a ella, sé un puente boca abajo. No solamente un puente, le dijeron a ella, sé un puente boca abajo. ¿Qué significa esto para ellos? Me llenan mucho, ¿verdad? Se llama Haciendo Iglesia, el podcast es espectacular para mí. Que sea un puente y no mires quién pasa. Sea un puente y no mires ni juzgues quién está pasando. Sea un puente boca abajo. Hay una historia entre dos hermanos, dice que se pelearon, tuvieron una discusión y uno de los hermanos dice que cambió el cauce del río y ahora el río dividía sus dos terrenos. Vieron a un carpintero que iba pasando y el hermano, al ver que su hermano había hecho eso, le dijo, mira, necesito que me armes aquí un tipo de muralla con toda esta madera, un tipo de cerco con toda esta madera para que nunca más pueda pasar mi hermano por acá. Y entonces dice que se puso a trabajar el carpintero y el hermano sale de su casa a trabajar y cuando viene de regreso, bajándose de su carro si usted quiere, el hermano menor llega, corre hacia él y lo abraza y le dice perdóname. Y entonces cuando le dice perdóname, no entendía por qué. Y entonces ve lo que había terminado de hacer el carpintero y no había hecho un cerco, sino que había hecho un puente. Y entonces le dice, mira, no tengo cómo agradecértelo. Porque en vez de hacer algo que me dividía, estás haciendo algo que me une. ¿Qué tipo de puente somos? ¿Será que estamos enfocados en lo que nos complace? ¿O enfocados en la herencia que no se pierda, sino que sea multiplicada? Ahí les dejo la espinita. ¿Qué tipo de puente seremos? Y como inicié, se necesitan puentes. Vamos a hablar de puentes diferentes seguramente en todo este mes de diciembre, porque hay puentes de todo tipo en la palabra, pero este me fascinó. Por el bien de la herencia se necesitan puentes. Espero que haya sido de bendición. Si por alguien ahí el Señor fue ministrado y todo y quieran compartir este mensaje, pues los invito ahí a que lo compartan. Muchas gracias a todos. Esto fue Real Jesus. Un abrazo, bendiciones.